Es increíble ver cómo la innovación aplicada es lo que nos va a generar un camino a transitar todos juntos hacia el futuro. Y precisamente de esas miradas innovadoras es que queremos seguir conociendo más testimonios y para eso vamos a presentar un panel de conversación extraordinario. Quiero dejar con ustedes a Daniela Percy, ella es directora de Soluciones Transformacionales e Innovación de AES Andes. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Muchas gracias, María Elena, y muy buenos días a todos a quienes nos acompañan a la distancia en este evento. Tal como lo señaló Julián, la innovación es parte del ADN de nuestra compañía. Nuestra propuesta viene desde una mirada colaborativa para ofrecer a nuestros clientes las más innovadoras soluciones. Y en este sentido, como la innovación tiene un rol tan importante en nuestra cultura, es por esto que hoy estamos acá, en nuestro primer AES Week, ofreciendo un espacio de conversación en la cual queremos conocer distintas versiones sobre la innovación y sus aplicaciones. Para esto contaremos con 3 connotados participantes. Estaremos con Emilio Nieto, director del Centro Nacional de Hidrógeno de España. Nos acompañará además Paola Hartung, quien es directora de Asuntos Regulatorios de AES Andes. También estaremos con Alan Meyer, gerente general de Mercado Libre Chile. Les damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por su participación. Les cuento que la modalidad de exposición que hemos definido es que nuestros invitados tendrán 15 minutos para contarnos su visión y al finalizar les pediremos responder una pregunta. Comenzaremos con Emilio Nieto. Emilio es director del Centro Nacional de Hidrógeno en España. Esta es una de las organizaciones más relevantes de Europa en la investigación sobre esta materia. Es licenciado de la Universidad Complutense y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es un gran amigo de Chile, ya que nos ha visitado en diversas oportunidades. Bienvenido, Emilio. Comenzaremos contigo, entonces. Te hago la pregunta. Cuéntanos cómo han visto ustedes desde España la irrupción del hidrógeno verde y sus potencialidades. Bueno, muy buenos días a todos y es un placer, desde luego, volver a participar y estar con vosotros a lo largo del día de hoy. Y muchísimas gracias por la presentación, Daniela. La presentación, bueno, he preparado una serie de diapositivas para que podáis ir viendo que realmente esto de lo que conocemos todos con hidrógeno verde y esta innovación verde, pues realmente que se ha puesto muy de moda, pues es una solución que nos va a poder permitir el poder avanzar todos juntos en una sociedad que sea descarbonizada y que tenga una gran cantidad de aplicaciones en cuanto a su electrificación. Entonces, bueno, si ponéis la presentación, la primera diapositiva, ahí os quería contar un poco qué es esto del Centro Nacional de Hidrógeno, ¿no? Para que tuvierais de alguna manera una referencia para, sí, la siguiente, que es un poco ya la primera en donde empezamos. Bueno, pues nosotros somos un centro de investigación estatal que pertenece a partes iguales al 50% por un ministerio, que en nuestro caso es el de Ciencia e Innovación, y al estar en Puerto Llano, que es a unos 250 kilómetros al sur de Madrid, en el centro de España, eso corresponde a Castilla-La Mancha y es el otro 50% el que tiene el gobierno regional. Y lo que estamos es trabajando en cubrir toda la cadena de valor de esta famosa economía del hidrógeno verde, ¿no? Y ahí veis pues un poco las distintas líneas estratégicas y los distintos laboratorios que disponemos para poder desarrollar las distintas investigaciones. Trabajamos a la hora de cubrir toda la cadena de valor, como podéis ver en la pantalla, pues en cuáles son los distintos métodos en los cuales se puede fabricar o producir este hidrógeno, cómo soy capaz de almacenar este hidrógeno una vez que lo tengo producido, estos dispositivos que permiten transformar ese hidrógeno en energía eléctrica cuando hay una demanda, que se llaman pilas de combustible para la transformación, y luego, una vez que ya tengo almacenado y transformado el hidrógeno, ¿en dónde lo puedo aplicar? En las distintas aplicaciones y cómo lo integro en los distintos sectores, ¿no? Y luego los dos extremos, que no por menos importantes, estar en el extremo son menos importantes, es la parte de normativa y seguridad, y luego todo lo que es la parte de implantación, tanto técnica como económica y social, ¿no? El hacer llegar a la sociedad
pues cuáles son todos estos desarrollos que a lo largo de esta pequeña presentación os iré contando para que veáis que es una realidad, que es algo que realmente existe. Si pasáis a la siguiente, por favor. Aquí en la siguiente es en donde vemos realmente qué es esto del hidrógeno, ¿no? Realmente parece que somos muy originales, pero ya veis que en el año 1874 Julio Verne, en su novela La isla misteriosa, ya predecía que el hidrógeno, el agua, o bien como agua o bien como separada en sus componentes elementales, iba a tener algo que decir como combustible, ¿no? Y bueno, pues no es hasta ahora en donde realmente, pues quizá por cuestiones políticas, pues no se ha puesto de manifiesto esa potencialidad que puede tener este hidrógeno para poder hacernos la vida más fácil un poco a todos como sociedad, ¿no? Ahí podéis ver que realmente se están aproximadamente gastando alrededor de 70 millones de toneladas en el mundo y que fundamentalmente esas toneladas se aplican para el sector de los fertilizantes y el sector petroquímico. Luego más adelante veremos que hay otra serie de aplicaciones. ¿Y qué es esto del hidrógeno? ¿Qué es esta innovación verde? Bueno, pues lo que nos permite realmente es esta descarbonización que comentábamos antes, ¿no? Realmente vivimos en una sociedad que está muy contaminada y que tenemos que entre todos plantear y desarrollar soluciones que nos permitan poder reducir estas emisiones de CO2 y hacer que todos los procesos industriales y la vida del día a día pues sea un poquito más limpia y podamos dejar, ya no a nuestros hijos, que a lo mejor no lo pueden ver, pero clarísimamente a nuestros nietos y sucesivas personas que vengan después, pues el garantizarles que van a tener un sitio más limpio que el actual en donde pueden vivir. Ahí os pongo también un poco, bueno, ha habido la moda, el hidrógeno verde, que es el objetivo de todos, que es el que viene a través de energías renovables, pero existen otros colores que son los que se van a sustituir, que son los que vienen de combustibles fósiles, como podéis ver un poco ahí, que es el marrón o el negro, y que ahora mismo hay una transición hacia el azul, que es cuando estoy intentando reducir esas emisiones. Si ponéis la siguiente, ¿cuál es este camino? En esta transparencia os pretendo poner cuál es el camino que recorre esta innovación verde, este hidrógeno verde, ¿no? Entonces, si veis en el esquema, pues el esquema empieza con los métodos de producción, como veíamos anteriormente, que es un método de producción a partir de la electrólisis, y esta electrólisis es un proceso electroquímico en el cual lo que consigues es que con energía eléctrica y con el agua ser capaz de romper esa molécula de agua en sus componentes elementales de hidrógeno y oxígeno. Y ahí os presentaba en esta siguiente transparencia, cuando salga en la pantalla, pues un poco los números, ¿no? Pues qué cantidad de agua necesito para producir 1 kilo de hidrógeno, y ahí os comentaba yo pues que alrededor de entre 10 y 15 litros de agua junto con 55 kilovatios son los que necesitas para poder fabricar ese kilo de hidrógeno. Y con ese kilo de hidrógeno, que contiene pues una cantidad de energía que son 33,3 kilovatios, soy capaz de mover en el coche, un vehículo de pila de combustible, pues algo más de 100 kilómetros. En la siguiente transparencia os presentaba este esquema. Esta no, la siguiente, esta es la que acabo de comentar. Entonces, en esta siguiente transparencia es un poco el camino, ¿no?, que tiene que recorrer este hidrógeno verde. Aquí tenéis un poco resumen y luego iremos presentándoos ejemplos reales que vais viendo pues cómo realmente esto puede ayudar a la sociedad a poder ir avanzando y ser digamos, más limpia y poder cumplir esos dos objetivos climáticos que se han definido, ¿no? Ahí podéis ver que a partir de estas fuentes renovables y con esos electrolizadores fabrico este hidrógeno que me puede venir o bien por un transporte por barco o bien con distintas fuentes, ya no solo las típicas de eólica y fotovoltaica, sino incluso la biomasa o incluso procesos industriales que tienen ese hidrógeno como un subproducto, para luego poder aplicarlo y poder aplicarlo tanto en el transporte, que es lo más conocido, como en las casas, como en la industria, ¿no?, que os iré poniendo ejemplos concretos. Cuando yo necesito cantidad de energía que la tengo almacenada como hidrógeno, pues con esas pilas de combustible, y ahí en el diagrama veis la parte de power to power, esas pilas de combustible lo que hacen es justo el proceso contrario, es decir, lo que hago es combinar el hidrógeno con el oxígeno, genero energía eléctrica y la única emisión que tengo es vapor de agua. Y luego en rojo tenéis estas dos aplicaciones o estas dos alternativas que han surgido recientemente para dar estas economías de escala y que los precios puedan ir bajando, como es la inyección a red o como puede ser la metanización. Si pasáis a la siguiente transparencia, empiezo a poneros ya ejemplos concretos.
Vale, en Siemens, la empresa Siemens en Alemania, esto es en Mainz, hace 5 años instalaron un sistema, como podéis ver ahí, real y completo, en el cual fabrican hidrógeno. Podéis ver que hay un parque eólico, en este caso es de 10 megavatios, podéis ver que hay un almacén en donde os pongo nave electrolizador, que es en donde se produce con esos electrolizadores el hidrógeno, y luego tenéis 2 zonas en donde se purifica y se comprime y se almacena este hidrógeno, para luego en la parte de abajo poder ver que hay 2 aplicaciones de este hidrógeno. O bien lo meto directamente en una red para transportarlo, o bien lo lleno en una serie de camiones, que es un poco la instalación que hay ahí abajo. Si pasáis a la siguiente, podéis ver otra aplicación que es muy útil y que nos permite optimizar un poquito la parte de los consumos de las casas. Sabéis que, bueno, a mí me ha pasado en alguna ocasión, hay sobretensiones, subidas y bajadas de tensión, y eso lo que provoca en las casas es que se estropeen determinados electrodomésticos o incluso equipos que están conectados a la red. Las pilas y los electrolizadores se utilizan en este tipo de aplicaciones para hacer de buffer, para intentar tamponar todas esas subidas y bajadas de tensión y hacer que estos equipos lleguen siempre en unas condiciones lo más homogéneas posibles. Con lo cual, esta es otra aplicación que nos ayuda a todo el mundo como sociedad a intentar avanzar y reducir un poco y optimizar los costes industriales. Si pasáis a la siguiente, es en la que os presento pues cómo sería este proceso de inyección a la red, ¿no? Actualmente, y bueno, nosotros en España y vosotros en Chile también somos unos países en donde tenemos una red gasista de transporte de gas pues muy extensa, muy costosa, y que realmente pues puede aportar esa capacidad para poder inyectar este hidrógeno mezclándolo con el gas natural que puede ir por esa tubería y hacer más rentable esos proyectos de generación. Hoy por hoy es un problema, y veis el esquema que hay en la ciudad alemana de Hamburgo, y hoy por hoy en Europa se está intentando trabajar en definir pues ese porcentaje, ¿no? Ya veis que hay distintos países con distintos porcentajes de inyección, y ahora mismo es una, llamémosle patata caliente, porque realmente lo que se pretende es intentar definir un porcentaje medio para toda Europa y probablemente para todo el mundo, en el cual se asegure la seguridad de este hidrógeno inyectado a la red, ¿no? Y que pueda llegar a nuestras casas de la forma más segura posible. Si pasáis a la siguiente, hemos hablado de la inyección a la red, y aquí podéis ver los proyectos que se conocen como Power to Gas, ¿no? Entonces, estos proyectos son proyectos que lo que hacen es unir las 2 infraestructuras que tenemos en todos los países, la infraestructura de red eléctrica y la infraestructura gasista. Y es un poco uno de los proyectos que nos permiten, a través de esa metanación o metanización que hemos hablado al principio, que es transformar este hidrógeno verde a través de renovables que se puede juntar con un CO2 del tratamiento de los residuos para formar y generar metano, y ese metano es el que inyectas directamente a la red, y que luego, cuando necesitas otra vez la electricidad, puedes volver otra vez a revertirlo a consumo eléctrico, ¿no? Y aquí podéis ver pues una planta que hay aquí en España, en el sur de España, es una planta de tratamiento de residuos en Jerez de la Frontera, en el cual veis en la parte de arriba pues cuál es el sistema que se ha utilizado de metanación, de reactor para generar hidrógeno y mezclándolo con ese CO2 metido dentro de un contenedor, y es el contenedor que está trabajando directamente en esta aplicación, de forma que podéis ver cómo ese tratamiento de esos residuos, que en muchos de los casos son residuos muy complicados, como pueden ser los urbanos, pues somos capaces de revertirlos, inertizarlos y hacer que se puedan volver otra vez a utilizar para generar este hidrógeno, ¿no? En la siguiente transparencia podéis ver la aplicación estrella, la aplicación que seguramente todos vosotros habéis oído, y es una aplicación en donde sinceramente el hidrógeno tanto más imbatible es cuanto más distancia tengas que recorrer. Y ahí podéis ver que realmente aúna un poco pues todas las ventajas, sin tener ninguna desventaja, que aportan tanto los vehículos de combustibles fósiles como los eléctricos de batería, ¿no? Entonces aquí podéis ver ahí la foto de uno de los coches
que hay de hidrógeno del Toyota Mirai, y podéis ver que realmente es exactamente igual que un vehículo como los que tenemos actualmente. La única diferencia es que no hay motor de combustión, el motor es un motor eléctrico, y el sitio en el cual almacenamos este combustible fósil pues está sustituido por esos bidones o esos recipientes de hidrógeno que están de color amarillo, que es en donde yo voy a guardar este hidrógeno a presión para que me pueda generar con la pila de combustible esa electricidad que yo necesito para mover el coche. Pero no solo coches, si pasáis a la siguiente y habéis visto noticias, también hay, antes de pasar al resto de las aplicaciones, os quería presentar esta app gratuita que la podéis descargar todos desde el Google Play, que desarrollamos nosotros en el centro, y que simplemente es una buena manera de ver pues cómo sería mi viaje, el High to Travel, si este coche o vehículo en el cual yo me estoy desplazando fuese un coche de hidrógeno. Y ahí podéis ver pues que dentro de ese sistema os va a mostrar un poco todas las características y todos los parámetros, ¿no?, de esta conducción, si en lugar de hacerlo en vehículo eléctrico de batería o en vehículo de combustible fósil fuese de hidrógeno, cuánto consumo, qué cantidad de potencia y qué coste hubiera tenido, etcétera, etcétera. Si pasáis a la siguiente, estamos centrándonos en los coches, pero ya veis que a nivel de movilidad se está desarrollando muy rápido, ¿no? Realmente a la sociedad tiene que llegar estas tecnologías limpias que nos permitan el no tener emisiones. Entonces, bueno, pues hay autobuses, hay carretillas, hay trenes, en donde todo esto que os estoy poniendo son fotos de vehículos reales que están ya trabajando y en marcha en distintos países. El tren, por ejemplo, es el tren de Alstom, que lleva casi un año trabajando en Alemania y funcionando con transporte de pasajeros, pero además, si pasáis a la siguiente, también lo hay en los barcos. También los barcos, sobre todo los barcos en la parte del componente norte, en la parte de los países nórdicos, que les sobra mucha cantidad de energía renovable y ellos llevan mucho tiempo almacenándola como hidrógeno y ahora están utilizando ese hidrógeno como combustible para los barcos. Pero no solo en movimiento, y ahí tenéis una foto de un proyecto que tenemos nosotros que es el H2Port, sino en intentar descarbonizar el área de trabajo del puerto. Es decir, no solo utilizar el hidrógeno como combustible, es decir, como movimiento del barco, sino en toda el área de trabajo del puerto hacer que todos los vehículos realmente sean vehículos limpios y vehículos de pila de combustible que lo único que emiten es vapor de agua y eliminas absolutamente todas las emisiones de CO2. Y ya la siguiente transparencia os presento otros proyectos que hemos desarrollado en el centro para que vayáis viendo que no solamente son aplicaciones, digamos, muy industriales, sino que hay aplicaciones pues como por ejemplo la generación de un car de hidrógeno, que de hecho esto es un proyecto europeo y pretendemos presentarlo a una competición que hay todos los años en Suecia, sino el proyecto Together, que es un proyecto en el que podéis ver ahí cómo sería la caldera de hidrógeno para una casa, es decir, cómo son las calderas que nosotros tenemos actualmente en nuestras casas, que la mayoría de ellas son o eléctricas o de gas natural, pues cómo serían nuestras calderas si fuesen calderas de hidrógeno, que ya veis que son mucho más pequeñas y que al final lo más importante es que son combustibles limpios y que realmente no emitiría absolutamente nada de CO2. Y los otros dos proyectos que me gustaría destacar ya para acabar es un proyecto chileno que tenemos en colaboración con vosotros, que podéis ver ahí, que se llama Electromovilidad Minera, y podéis ver que lo que se pretende desarrollar son vehículos para las minerías subterráneas, para intentar que esa minería subterránea, esa extracción de ese mineral en el interior de una mina sea lo más limpio posible y que el ambiente de trabajo para las personas que están trabajando dentro de la mina sea lo menos contaminante posible, ¿no? Y que realmente pues elimines absolutamente todo lo que es el CO2 y CO que ocasiona muchísimos accidentes. Y el último, que es el de abajo, en donde veis que hay una foto de un edificio que puede ser, en este caso es un hospital, en donde lo que estamos trabajando es intentar desarrollar una microred inteligente para darle una solución a estos edificios tipo los hospitales, en donde tienen una demanda constante de necesidad de energía eléctrica y lo que se pretende es dársela utilizando este hidrógeno para convertirlos en edificios cero emisiones, ¿no? que realmente el consumo neto de las emisiones sea cero. Y ya en la siguiente transparencia, que ya es la última, os presento una tabla
en la cual podéis ver otras aplicaciones que no nos ha dado tiempo a comentar. Aparte de la química y el refino, también se está utilizando el hidrógeno en la fabricación del metal como agente de reducción, y aquí estamos intentando sustituir el carbón, que es el componente mayoritario para la reducción de este hierro, pues sustituirlo por hidrógeno y hacer que realmente se descarbonice totalmente este proceso industrial. Y luego un montón de aplicaciones en la industria general que no vamos a poder entrar en todas ellas, pero que sepáis que el hidrógeno está presente prácticamente en todos los productos que consumimos y en todas las industrias que nos aportan distintos productos, ¿no? Por ejemplo, las grasas, por ejemplo, la fabricación de los vidrios, por ejemplo, la fabricación de los agentes de propelente, los semiconductores. Se utiliza el hidrógeno como recubrimiento de los alimentos para evitar la oxidación, etcétera, etcétera. Realmente podéis ver que es un elemento que por desgracia es el más abundante en la naturaleza, pero al no estar libre lo tenemos que producir, que es lo que yo he estado intentando comentaros ahora a lo largo de estos minutos que he estado contándoos un poco, pues qué es esto de esa innovación aplicada a lo que puede ser el hidrógeno verde y a lo que se ha puesto muy de moda ahora en los últimos años. Y esto es lo que yo os quería contar. Estoy absolutamente a vuestra disposición para que me hagáis cualquier pregunta y podamos profundizar un poquito más en algo más concreto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Emilio. Súper interesante lo que compartiste con nosotros. Y acá permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo crees tú que impactará el hidrógeno verde en la vida de ciudadanos comunes, ¿no? ¿Qué efectos podremos esperar? Sí, bueno, la verdad es que la pregunta es muy pertinente, ¿no? Porque realmente habéis visto que en la presentación lo que os he pretendido mostrar es un poco realidades, ¿no? Realmente a mí me gusta, pues cuando la gente habla, el poder realmente valorar el que es una realidad y que todavía está en desarrollo, ¿no? Y realmente habéis podido ver que en lo que es la cadena de economía del hidrógeno, pues realmente lo que se necesita es empezar a desarrollarla y empezar a reducir los costes que tiene actualmente, que es quizá el caballo de batalla y el que nos va a hacer trabajar a todos de forma conjunta e integrada para ser capaces de ofrecer unos costes en donde realmente la gente no tenga que pagar más dinero por intentar optar por esas soluciones limpias, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ahora mismo existen productos bio que tienen menos contaminantes, que a nivel agricultura no se utilizan productos químicos, pero cuando te vas a la tienda pues te cuestan 2-3 veces más que las alternativas que tienen, ¿no? Realmente el hidrógeno lo que pretende es que sea algo que se utilice para descarbonizar toda la economía, para dar una solución de electrificación a aquellas aplicaciones en donde no se hacen porque cuesta mucho dinero, y aquí estoy hablando, por ejemplo, con las líneas de trenes de alta velocidad. Son muy costosas y las compañías no invierten. El hidrógeno daría una posible solución para poder meter este hidrógeno dentro de esos trenes y que los trenes pudiesen circular y realmente pues pudiésemos dar ese servicio a la ciudadanía para poder transportarse con un medio completamente limpio, ¿no? Yo como respuesta a tu pregunta te diría que realmente es que son tantas aplicaciones las que realmente el hidrógeno nos puede aportar un valor añadido a nosotros como sociedad, que lo que tenemos que hacer es trabajar todos en conjunto y ser capaces de que sea una realidad lo antes posible, porque cuanto antes lo hagamos, antes vamos a ser capaces de reducir esas emisiones que nos están canibalizando tanto la vida del día a día, ¿no? A todos los ciudadanos. Muchas gracias, Emilio, por tu respuesta. La verdad es que vemos que tiene múltiples aplicaciones el hidrógeno verde, así es que tú estás apoyando fuertemente que podamos descubrir prontamente estas nuevas aplicaciones, así que muchas gracias por responder la pregunta y por la presentación que compartiste. Gracias, Emilio. Muchas gracias a vosotros, un placer.